Hola, ¿cómo estás? Bienvenido seas nuevamente a tu canal, El Filo de la Eternidad. Hoy estudiaremos un libro que fue un parteaguas dentro de la comunidad científica y se expuso a todo el mundo debido a la profunda importancia que tiene el mismo libro. El título se llama Conviértase en brujo, conviértase en sabio, del autor George Capran, Premio Nobel de Física, y de Henry Burns. El libro habla de la desmitificación científica de las supersticiones y los fenómenos paranormales. Este libro pareciera sonar increíble, pero es un libro que viene a ser de necesario y urgente en esta sociedad donde está más motivada y movida por las tinieblas, por la superstición, por la pseudociencia, por cualquier falsario y charlatán que pretende usurpar el conocimiento y el método científico, sustituyéndolo por mera ciencia ficción. En palabras del autor, afirma: creemos que el control por la mayoría de un mínimo de cultura científica es tan decisivo para el futuro como lo fue para el pasado. Posteriormente, en la escritura, si aprende a engañar a los demás, estará mejor preparado para descubrir la palabrería de los verdaderos ilusionistas, de los vendedores de ilusiones, que intentan persuadirle con falsos conocimientos en todo tipo de ámbitos, ya sea religioso, ya sea político, ya sea económico, público y hasta sanitario. El libro habla en concreto de todas y cada una de los fraudes modernos y algunos antiguos que se han llevado a cabo con la única finalidad de seguir estafando de cualquier tipo de forma a la gente incauta. El libro hace una clara diferencia entre lo que es ciencia y pseudociencia. ¿Por qué la gente, el vulgo, no quiere entender la ciencia? A veces no está tanto en la complejidad de algunos términos y asuntos que de per se lleva la ciencia, sino más bien está en esa complejidad de la ciencia, sino en la forma cómoda, augusta, placentera, se podría decir que hasta informal, hasta insolente, de la gente que vive en su diario existir. Es importante recalcar que el libro está diseñado para ir desenmascarando todo tipo de fraudes y todo tipo de superchería, todo tipo de engaño que se pudiera estar llevando a cabo. Los sabios a lo largo de los siglos se han empeñado por mantener a toda una civilización en las más oscuras paredes mentales. Han clausurado, han condenado, han cortado el pensamiento crítico de la persona, y eso ha sido tan vital que les ha permitido introducir, manipular y llevar todo tipo de situaciones a su mayor conveniencia. De esta palabra, los autores de este libro se oponen de una manera feroz a ese tipo de manipulación y a suplantar la ciencia por la pseudociencia. Los sacerdotes antiguos y modernos, y no hablo tan solo del sacerdocio como se entiende en la iglesia. Sacerdote, en la expresión que los autores hablan, se refiere a todo tipo de chamán, de brujo, de líder, de
aquel que cree tener alguna revelación, aquel que cree tener alguna teoría por encima de las demás y que de una u otra manera la ventila y la propaga fervientemente. De esta manera, sacerdotes y brujos se han encargado de postular la limitación. Sacerdotes y brujos se han encargado de hacer popular la limitación, la astrología y horóscopos, la telepatía, los viajes astrales, la magia y la hechicería, las cartas y la ouija, la brujería y la adivinación, profetas y sacerdotes, y todo esto encuadra en lo que los autores llaman como los primeros vestigios de pseudociencia, creencias irracionales, creencias chapuceras, creencias muy alejadas de la razón, pero sin embargo han ocupado el lugar de esta y se les ha dado un lugar altamente prominente. Es alarmante ver cómo en pleno siglo XXI, ya casi entrando al siglo XXII, millones de gentes se adhieren y abrazan estos tipos de temas que acabo de comentar de una manera ciega. Sin el menor escrutinio, sin la menor idea de investigar si la creencia pudiera ser falsa y verdadera, se entregan apasionadamente a los vicios del error. Lo grave es que ya tenemos libros como este y otros autores que nos han dado luz, que nos han dado esperanza, que nos han dado un camino de salvación intelectual con el único fin de no caer en las garras de tanto tramposo y fraudulento que ha habido, no tan solo en la religión, en las ciencias ha habido muchos fraudulentos que han querido hacerse de un nombre a través de engaños falsificados en la ciencia. Los autores se comprometen de una manera clara, franca y directa y sin ningún miedo a exponer todo ese tipo de trucos, todo ese tipo de manipulaciones y lo desenmascara de una forma que queda al descubierto su gran fraude. Habla de todo tipo de trucos que magos y otro tipo de charlatanes han inventado a fin de seducir a toda una sociedad. La pseudociencia, como he estado afirmando, ha sustituido la verdadera ciencia. Es decir, la pseudociencia solamente proporciona oscurantismo, fraude, una falsa interpretación de lo que es la vida física y la vida natural. Sus creencias están basadas en paradojas, en mitos, en alucinaciones y en controversias profundamente dudables. Son ilusionistas y paradójicos todos aquellos que han intentado dar una explicación irracional a todo tipo de fenómenos que se encuentran dentro de nuestro magno universo. Asimismo, estos sacerdotes y brujos son promotores de mitos, de promociones. Así pues, estos sacerdotes y brujos son promotores de premoniciones, revelaciones de sueños y visiones, de lo hoy tan famoso visitantes extraterrestres, cometas y fin del mundo, péndulos y sarcófagos, fabricando misterios, fabricando extrañas tesis. Todo eso es lo que conforma en un gran espectro el mundo de la pseudociencia. Un mundo que estos autores, reitero, desenmascaran, ponen al descubierto todo tipo de fraudes y todo tipo de engaños, y es un libro que ha sido recibido con los brazos abiertos por toda la comunidad científica. Apoyados en el método científico, han descubierto este tipo de fraudes. Hay que recordar que la palabra método científico significa camino al conocimiento. Y no pensemos que el método científico solamente es un método general que describe todo tipo de investigaciones
científicas. El método científico está dividido en sinfín de métodos para ser más preciso y exacto las investigaciones. Entre ellos tenemos el método empírico, analítico, el método experimental, el método hipotético deductivo, el método de observación científica, el método dialéctico, el método hermenéutico, el método fenomenológico, el método histórico, el método sistémico, el método sintético, el método lógico y el método analógico, para nombrar solo algunos. Es decir, ¿cómo es posible que ante tanto método, ante tanta ciencia, ante tanto conocimiento avanzado que se tiene hoy en día, miles de personas le siguen creyendo más al horóscopo que a la ciencia? Gente no sale de sus casas si primeramente no consulta el horóscopo. Habría que preguntarles por qué un periódico dice algo acerca de cualquier signo de Acuario, y por qué otro periódico el mismo día, la misma fecha, dice una cosa totalmente opuesta al mismo signo de Acuario. La sociedad, duele decirlo, es una sociedad oscurantista, es una sociedad no apegada, sin lugar a dudas, a las cosas del conocimiento racional. Es una sociedad que cree más los mitos y fantasmas que las realidades impresionantes del estudio de la física y del estudio de las ciencias. Parecería increíble que en plena edad de la razón, por los miles de volúmenes que existen, que nos ayudan precisamente a tener ese freno y no dejarnos llevar por tanto charlatán, se crea más este tipo de situaciones. Es impresionante ver cómo la mayoría de la gente no tiene ese método de escepticismo, ese método racional, ese método de analizar las causas, efectos, y en una fe ciega, en unas creencias tontas, negando la razón, se han extraviado ardientemente en los brazos de la superstición. Así pues, conviértase en brujo, conviértase en sabio, te da las herramientas científicas para que no seas más engañado ni manipulado. Y descubre en todas sus páginas todo tipo de fraudes como los que mencioné al principio del vídeo. Espero que realmente pudieras conseguir este libro. De hecho, creo que ya se puede bajar en internet gratis sin violentar los derechos de autor, y lo asimiles y te des cuenta que el maravilloso mundo de la ciencia es más enigmático, es más profundo, es más encantador, maravilloso y sustentador que las mismas charlatanerías y fraudes que se han inventado a fin de sustituir al verdadero conocimiento.